Mishud Moray Berabotay. Vamos a dar comienzo. Baruch Hashem, estamos en el libro de Tehilim, en el Perek 45, Perek Mem Hei. Este capítulo tiene 18 versículos, 18 pesukim. Vamos a ver el Mem Hei, el Mem Vav y el Mem Zayin. Quiere decir 45, 46, 47. Bezrat Hashem. El capítulo 45 comienza, David Amelech está trayendo la tefilá de los hijos de Korach. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos que habían algunos capítulos del Tehilim que no fueron dichos específicamente por David Amelech, sino que David Amelech los incluyó dentro del Salmos? Por ejemplo, algunos que dijeron los hijos de Korach. Ya explicamos la semana pasada quiénes eran los hijos de Korach y cómo fue que Baruch Hashem hicieron Teshuvah, se salvaron de lo que le pasó al padre y de alguna manera no solamente se salvaron, sino le cantaron a Dios, inclusive llegaron a un nivel de profecía, la cual es lo que estamos viendo, que son los capítulos de Tehilim que se dijeron por medio de ellos de manera profetizando lo que iba a pasar. Y aquí hablan los hijos de Korach, manifestando Lamnatseach ala Shoshanim, es una manera de cantar a las rosas. Shoshanim, Shoshana en hebreo son rosas. Livne Korach, la canción que hicieron los hijos de Korach a las rosas. Maskil Shir Yedidot. Para el que entiende, ¿se acuerdan que la semana pasada hablamos de que hay que introspección, pensar, comprender? La canción de la conexión. Yedidot viene de la palabra Yedid. Hay un apellido Yedid, pero ¿de dónde viene la palabra Yedid? Yedid es muy apegado, muy conectado, muy amigo. Como dicen, es mejor un buen amigo que un hermano. A veces los amigos tienen más cercanía que el propio hermano cuando es un buen amigo. Haber Tov. Entonces, viene y dice los hijos de Korach, el canto a las rosas que hicieron los hijos de Korach, que hay que pensar y comprender que es la canción de la unión y de la cercanía total. ¿Con quién? Vean, Rabotay, aquí hay tres opiniones, vamos a ir más según la primera, pero hay tres opiniones a qué se refiere Shoshanim y Yedidut, o sea, la conexión con quién, o sea, Dios obviamente, pero ¿con quién? No, Shoshanim es rosas. Esas rosas que siempre estarán conectadas con Dios. ¿Quiénes son? Entonces, la primera explicación, dice Rashi, el comentarista Rashi, Rabbeinu Shlomo Yitzhaki, dice que se refiere a todos los que se comportan y son Talmidei Jajamim. Voy a explicar ahorita por qué. Le puse aquí el título, la verdadera imagen de un Talmid Jajam. Cuando hablo de un Talmid Jajam, no específicamente hablamos de su Torah, de lo que sabe de Torah. Porque si se dan cuenta, Moshe Rabbenu, que era el más Jajam de todos los que estuvieron, porque él fue el que recibió la Torah y fue el que nos entregó la Torah y fue. Cuando habla de él, no habla de su grandeza de Torah, de lo que sabía de Torah. ¿De qué habla? De su humildad, por ejemplo. Ve'aish Moshe anav me'od. Era muy humilde. Vemos que el concepto y la forma de observar a un Talmid Jajam no es específicamente, obviamente sabe mucha Torah, pero no es por lo que sabe, sino cómo se comporta. Y quiero un poquito ampliar este tema. Entonces, según la primera explicación, se refiere a esa rosa llamada Talmid Jajam, que él tendrá una conexión extraordinaria con Akadosh Baruj Hu. Hay otra explicación que dicen que se refería los hijos de Korach hablando a futuro al rey Shelomo, porque el rey Shelomo realmente era una personalidad extraordinariamente grande, comparada con las rosas, y que tenía una conexión con Dios impresionante. Él hizo 3 libros, ¿saben, no? Shelomo Amelech hizo 3 libros, Mishle, Kohelet y Shir Hashirim. El famoso Shir Hashirim Asher li Shlomo, en el cual habla de la conexión de él con Dios. Y habla de rosas.
Entonces la segunda explicación se refiere a la conexión especial que tuvo Shelomo Amelech. Esto es como paréntesis para poder quitar los errores de las explicaciones que algunos dicen, que hablan erróneamente mal de Shelomo Amelech, que se casó con 1000 mujeres y hablan de una manera pues no muy bonita hacia Shelomo Amelech, que obviamente no hay que hablar así, porque Shelomo tenía un motivo el por qué se casó con 1000 mujeres, pero no por bajeza mundana, sino con intención de nivel espiritual elevado, que en paréntesis su intención era lograr que todos los pueblos, porque él se casó con mujeres de muchos pueblos, acercándolas a la Torah, haciéndolas conversas, para que el ejército de él fuera de todos los pueblos y todos reconocieran la veracidad de Dios, la existencia de Dios y que sirvieran a un solo Dios. O sea, tuvo intenciones diferentes a lo que a veces la gente superficialmente puede hablar. Pero la segunda explicación habla sobre Shelomo Amelech, en la cual se considera como una rosa que su conexión con Dios era extraordinaria. 3, se refiere a algo que estamos esperando que pronto llegue, al Melech HaMashiach. Al Melech HaMashiach, que se va a considerar como una rosa con una conexión extraordinaria con el Creador, el cual va a ser el elegido para poder salvar al mundo de la situación y que venga el Olam al Tikkuno, que si el mundo a su nivel espiritual elevado y que todos, Bezrat Hashem, no haya guerras, no haya problemas. Ese sería el Melech HaMashiach. Como paréntesis, recuerdo lo que hemos hablado en otras clases, que uno de los niveles grandiosos que va a tener el Melech HaMashiach es con la pura vista, puede determinar y detectar quién es bueno y quién no. Pero dice el Melech HaMashiach, cuando vea a un Rasha verdadero, nosotros no somos Reshaim. Somos gente que tratamos de hacer el bien, subimos, bajamos, pero no somos Reshaim, Hasbe Shalom. Pero dice que en el momento que vea a un Rasha, vamos a decir a, no sé, Bin Laden y Mashemo Bezichro, ¿no? De verlo, y le hace así, con soplarlo, lo va a matar. Es un versículo en el Naví. Dice, Beruach Piv Yamit Rasha. Con soplido, ya, con eso lo va a matar. Cosas que no se creen que existen, pero así va a ser, es una grandeza. Por eso el Melech HaMashiach se llama Shoshanim, se llama una rosa que su conexión con Dios es impresionante. Rabotay, vamos a ir en base a la explicación de Rashi, que se refiere a los Talmidei Jajamim, para entender todo lo que dice en este capítulo muy interesante. Les voy a hacer un paréntesis para entender. Todas las vísperas de Rosh Chodesh, siempre el Shabbat de víspera de Rosh Chodesh, se anuncia al público que viene Rosh Chodesh. Y antes de anunciar que viene Rosh Chodesh, se dicen 4 o 5 Yehi Ratzon. O sea, que sea la voluntad de Boreolam, que haya cosas buenas para todos, que no haya epidemias, que no haya cosas malas. El penúltimo dice Yehi Ratzon milefenei Elokei Avinu Shebashamayim, que cuide Sheishmor et kol Chachmei Israel, Hem, a ellos, Unshehem, sus esposas, Ubenehem, sus hijos, Bechol Asher Lahem, y todos los que son cercanos a ellos, Amén Ken Yehi Ratzon. Entonces me llegó una vez una persona y me dice, oye, ¿por qué? ¿Por qué nada más a los Jajamim qué? ¿Por qué nada más preguntas ¿por qué pides específicamente cada víspera de los Jodes por los Talmidei Jajamim? Esta pregunta, ¿saben cuándo me la hicieron? Cuando tristemente fue la pandemia, uno de los grandes Jajamim de la ciudad, Jajam Mijael Pérez, el que ha escuchado de él, es un gran Talmid Jajam, es una de las personas que yo estoy seguro que mantiene la verajá en México, la salud a mucha gente. Es una persona de mucho nivel, estudia todo el día. Imagínense que llegó una persona y le dice que quería una cita con él. Y le dijo, sí, con mucho gusto, nos vemos a las 4. El otro que dijo, 4 de la tarde. Dice, no, Roji, a las 4 de la mañana. Dice, ¿qué? Dice, sí, yo llego a las 4, a 4:15 a estudiar. Voy a llegar 15 minutos antes y te atiendo para ti. Pero si no, ya no tengo tiempo. ¿Y qué?
Si a las 4 te en el quinto sueño. Y el jajam se paró. Aquí, en México, aquí hay unas calles, ¿sí? En Fuente de Concordia está todo. Ahí está el jajam. Uno de los grandes jajamín de nosotros en México. Y tristemente se contagió del COVID y estaba grave. Lo aleno, entubado, lo aleno. De las personas que... Y entonces, mucho en ese momento se hizo tefilot especiales para salvar a ese gran Talmid Jajam. Entonces me preguntó uno, ¿qué? ¿No hay otros que también están en situación? ¿Por qué no hacemos lo mismo para los demás? Es una pregunta similar. ¿Por qué pedir específicamente por el Jajam? Le dije, si tú supieras que si lo tengo sano, no hubiera problemas de X, Y, y los mismos enfermos se curarían por su Torah y por su Zehut, entenderías el por qué hay que pedir más por el Talmid Jajam, porque hay que cuidarlo de manera más especial. Se llaman Shoshanim, se llaman rosas. Dice, la Mnatseach a las Shoshanim. ¿Por qué rosas? Porque las rosas son muy, cuando las acaricias, el pétalo, ¿no? Es muy suave. Los Talmidei Jajamim son suaves. ¿A qué se refiere que son suaves? Dice, porque son maskil. El Jajam es la persona que sabe pensar. No hablemos nada más de Torah, hablemos de la persona que no vive sin introspección y siempre quiere buscar el cambio para crecer. Siempre quiere un paso más arriba. No sé, ¿cuál es nuestro problema, señores? ¿Cuál es el verdadero problema de nosotros? Cuando te hablan de subir un nivel más espiritualmente, ¿qué decimos? Ya estoy bien. Cuido Shabbat, como kasher, Baruch Hashem, ahí voy, estoy bien. Y no necesito más. Ya. Cuando te dicen, oye, hay una oportunidad de tener un nivel de vida mejor, un buen negocio, y ganar mejor, y mejor viaje, y mejor esto. ¿Por dónde es? ¿Cuándo empiezo? Oye, verá, ¿por qué aquí no dices conformista? Y aquí en la parte espiritual sí hay conformismo. Dice, ¿dónde empieza el Talmid Jajam? Shoshaná. Shoshaná es la rosa que es suave, sabe resbalar. Quiere decir, sabe crecer, sabe subir, no se atora, no se queda en el mismo lugar. Resbala, me refiero, se mueve. ¿Me explico? Se mueve. Y el movimiento viene por la introspección, por el maskil. Y eso le genera la canción del Yedidut. Eso le genera la canción de la conexión con Dios. Porque la grandeza del Jajam es el que cumple el pasuk. ¿Cómo dice el pasuk? A la aretz mitachat, shamay mima'al ve a la aretz mitachat. En od. Es un pasuk que decimos en Adonai Shabeach, ¿sí? Asher ba shamay mima'al ve a la aretz mitachat. El cielo hacia arriba y lo terrenal hacia abajo. ¿Qué es hacia arriba y hacia abajo? Cuando vas a ver cosas espirituales para crecer y ser alguien mejor, de manera espiritual, en cualidades, con el compañero, tú con Dios, ahí sí mi mal, ve hacia arriba, cambia, sube un nivel más, muévete. Pero cuando hablas de cosas terrenales, Bashamaim mitachat, ahí siempre tienes que observar que tienes mucho más que lo que mucha gente en el mundo tiene. Y a veces no lo sabemos valorar. Muchos de nosotros, Baruch Hashem, que Hashem siempre nos mande verajá, estamos mucho más arriba que mucha gente. Pero siempre estamos buscando el otro pedacito que quiero más arriba. Y cuando no lo logras te atoras o te pones mal. Yo no dije que no hay que tratar, pero ¿dónde hay que mantener la postura correcta y querer crecer y no dejarse vencer y otra vez arriba? Y lo de abajo si funcionó, y si no, pues no pasa nada. Ve que estás mucho más arriba de muchos. Eso es maskil shir yedidot, y eso hace que la conexión y el amor verdadero de ti, Talmid Jajam, con Akadosh Baruj Hu. Les vuelvo a repetir, el Talmid Jajam no es específicamente en este momento el que sabe más Torah, sino es el que se sabe comportar, el que quiere crecer, el que quiere ser alguien mejor en la parte espiritual. Sigue el pasuk y dice, Rahash libi davar tov.
Quiere decir, dicen los hijos de Korah, por medio de David Amelech, te voy a sacar de mi corazón las palabras verdaderas de un Talmid Jajam. ¿Cuáles son? Y te dice, Omer Ani, o sea, está diciendo David Amelech en nombre de los hijos de Korah, Maasai Lemelech. Dice, mi canción es hacia esos reyes. ¿Quiénes son los reyes? Los que se saben gobernar. Ese Talmid Jajam es el que se sabe gobernar, el que sabe hacer lo que tiene que hacer y no lo que dicen los demás. Hay gente que tristemente jala, ¿ya saben cómo? El montón. ¿Qué hacen todos? Antes la moda era, no sé, el slim fit, así apretado. Y ahorita ya la moda está otra vez, ya regresó a como era antes, ¿se acuerdan? Los pantalones y las más abierto, más. Ahora, ¿cómo van todos? ¿Cómo van? Como hay borregos. Dice, no, Melech, esa canción se la doy al que sabe gobernar. No hago porque el otro hizo, hago porque entiendo que eso es lo correcto. Ese es Anima Asai le Melech. Dice, Leshoní, mi boca, mi hablar, Et Sofer Mahir. Quiere decir, es una manera de aumentar, escribir para ellos que han logrado y aprendas de los que lograron. O sea, compárate a ellos. Me refiero, aprende a ser una persona que trabaja. ¿Cuál es la belleza de un jajam? Yofita mi bene Adam. Yofi, la verdadera belleza de la persona, ¿cuál es? Dice, Utzak hen bisfitoteja al ken berajeja elokim le olam. Quiere decir, la verdadera belleza empieza en el cómo hablas. En el cómo hablas. ¿Quieren observar quién se llama Talmid Jajam? Dime cómo hablas. Hablas bonito, tranquilo, sin grosería, sin ataque, comprendiendo, pensando antes de hablar. Ahí inicia la belleza del Talmid Jajam. Y no solamente cuando estás con alguien que te da pena, sino justamente cuando estás en la confianza o cuando nadie te oye y de repente la boca, dijo usted, tiene boca para hablar, lo alenu. Dice Rabbi Shimon Bar Yochai, si yo hubiera sido el creador, qué chiste, ¿no? Yo le hubiera creado a la persona 2 bocas. Una para que estudie Torah y no le ensucie, y otra para que hable lo que pues a veces no se puede uno controlar. Le dijeron, estás equivocado, porque ahora va a ensuciar 2, no va a ensuciar una. Si con una no podemos. ¿Dónde inicia el Talmid Jajam, señores? ¿Saben dónde? En tu manera de hablar. Tranquilo, benahat, con inteligencia. Ya les he dicho muchas veces, no todo lo que sé lo tengo que decir, pero sí todo lo que digo lo tengo que pensar antes de decirlo, porque una mala palabra no hay manera de regresarla. Y hieres a una persona, no alenu. Entonces la belleza inicia donde la persona sabe hablar y tiene un poquito más de conciencia en lo que habla. Y habla con jochma, habla con inteligencia, con pensamiento. No me refiero a un Einstein que tenía mucha inteligencia, no. Me refiero a que piensas antes de hablar, ya. Una vez dijo, Jajam Yehudades, que Hashem lo cuide, está tristemente en situación no muy buena de salud. Y él dijo, ¿qué es Menuhat Nefesh? ¿Qué es la paz del alma? ¿Cómo logras esa paz del alma? Dice, ¿dónde se manifiesta el alma? Dicen los Jajamim, según la Kabbalah, Vaipach be'apav nishmat haim. Le insufló a la persona un alma de vida. Cuando Dios nos dio la vida, nos insufló. Dicen Jajamim, ¿qué se insufló la vida? Se batehile ruach memalela. Y se convirtió en parlante, en el habla. Quiere decir que el habla es sinónimo del alma. El que habla es sinónimo del alma humana. Dice, una persona que va corriendo en el Boulevard de la Luz o en Chapultepec, donde vayan a correr, y ya, llega un momento en que te cansas, ¿no? El corazón empieza a latir rápido, llega un momento en que ya no puedes correr. Entonces, ¿qué tienes que hacer para que el corazoncito se empiece a regular? Párate, nomás párate, deja de correr,
siéntate 5 minutos, te vas a relajar. ¿Sí o no? Si tu alma, la sientes que no está tranquila, que está muy agitada, y eso depende del habla, ¿sabes qué tienes que hacer para calmarla? Deja de hablar. Estoy hablando en serio. Dijo Jajam Yudades, ¿qué? ¿No voy a hablar? No dije que no hables. Nada más habla lo necesario. Piensa antes de hablar. Y esa es la belleza real del humano. Pensar antes de hablar. De verdad. Por eso dice Jajamim en Pirkei Avot, no encontré algo más bello que el silencio. No que no hables. Dice Jajamim, hay momentos de hablar y hay momentos de callar. Preguntan, ¿momentos de callar? Pues cuando no hablo estoy callado. ¿Qué quiere decir momentos de callar? Quiere decir que hay momentos que quiero hablar y te digo, cállate, contrólate, cierra la boca, piensa. Rabotai, ¿saben cuántos problemas se ahorrarían si pensaríamos un poco antes de hablar? Tehilim, David Amelech, hace miles de años atrás. Yofiofita mi bene Adam, ¿sabes cuál es la belleza de la persona? Utzak gen bisfoteja, cuando hay genes, gracia en tus labios, quiere decir que no hablas cuando no debes. Y por eso, verajeja Elohim leolam. Dios te bendecirá siempre si aprendes a guardar silencio. Otra vez, no que no hables, vas a ver cuándo hablar. Ya no hablamos de la sonará, que a la gente le gusta, el chisme. Contrólate, Roji, controla. ¿Sí? Y hay algo que hay que trabajar. La belleza empieza cuando controlas el habla y es la bendición. Rabotai, entonces vemos que hay un concepto que se llama Talmid Jajam, que son como las rosas. Número 1, que tienen que saber resbalar, quiere decir no te atores, no quieras nada más quedarte en el estado de confort en la parte espiritual. Camina, crece. Número 1, te voy a decir algo más profundo. ¿Cuál es? Aprende a hablar y aprende a callar. Y cuando hables, habla con inteligencia. Saca perlas de la boca. No saques, no saques lo que no debes de sacar. Ok. Número 3, ¿dónde defines al jajam? Hagor harbeja al yarej. Si saben que la espada, cuando la metes a la, ¿cómo se llama? La funda, ¿sí? ¿Sí? Mete tu espada adentro de la funda. Gibor, eso es fortaleza. Cuando tú metes la espada adentro de la funda, la espada no se ve, está oculta. Quiere decir que otra de las grandezas del jajam es no shufuni. No te des a ver, no te muestres. ¿A qué me refiero? La semana pasada escuché una historia, la verdad muy interesante, que me hizo pensar. Había un gran jajam en Jerusalén, le llamaban el Rebbe de Chivin Erov. Él venía de una ciudad en Europa, después de la guerra, llamada Chivin. Era uno de los jajamim más grandes que dirigían la generación y lo invitaron a ser Rosh Yeshiva de una yeshiva en Jerusalén, en algún lugar. Entonces, un día en la mañana, su minyan de todos los días era en Batiquín, por ejemplo, y no llegó. Se hizo raro que no llegó. El jajam siempre llega temprano. Entonces uno le quería preguntar qué pasó, pero le dio pena. Le dijo a otro jajam, pues pregúntale, ¿qué pasó? Porque llegó más tarde al Midrash. Ese jajam le hizo una pregunta de alajá y luego le dijo, jajam, ¿todo bien? Sí, Baruch Hashem. ¿Se siente usted bien? Sí, Baruch Hashem. ¿Y por qué no vino a rezar en la mañana? No te puedo decir. El otro ya le picó. Le dijo, jajam, ¿por qué no vino? Confía en mí. La verdad, te voy a decir la verdad, no podía salir de mi casa en esa hora. Dice, ¿por qué? Había mucha gente. Y todos los días hay mucha gente cuando usted sale que van a Batiquín. Dice, mira, una noche antes vi una publicidad que pusieron en las calles en aquella época, que decía que el Rab grande, humilde, sabe mucho, yo que sé muchas grandezas del jajam, va a dar una clase como el nuevo Rosh Yeshiva de la yeshiva tal. Se me moría de vergüenza salir cuando me escribieron tantas cosas que son mentira, hombre. Yo que soy ese jajam, yo no soy ese jajam tan grande. Me dio vergüenza. Hoy en día nos da vergüenza cuando no le ponen 10.
alabanzas más una. O sea, hoy estamos en una situación al revés, que nos tienen que dar. No te expongas. No digan. Les hago una pregunta. ¿Por qué Moshe Rabenu, si era el más grande de la generación, cómo puede decir sobre él que era tan humilde? ¿Cómo pueden ser las dos cosas? Por eso, ¿cómo alguien tan humilde puede ser el mismo que sabía toda la Torah? Escuchen la historia que también escuché la semana pasada. Llegaron con el Hazon Ish, ¿escucharon del Hazon Ish? Rabbi Abraham Yeshayahu Karelitz. Era una personalidad impresionante en su tiempo, como tipo Jajam Ovadia que conocimos, pero mucho antes que él. Y una vez llegó una persona un poquito, pues atrevido, y dice: Jajam, usted es el Gadol Hador, ¿verdad? Usted es el más grande de la generación. No se le pregunte eso a un Jajam, ¿no? ¿Qué creen que tenía que decir? No, yo el Gadol Hador. Sí, soy el Gadol Hador. Sí soy. Espérame, ¿cómo usted dice que es el Gadol Hador? Y le dice: pero yo lo conozco, usted es muy humilde. ¿Cómo usted me está diciendo que es el Gadol Hador? Dice: no hay contradicción. Dice: ¿cómo? No entiendo, no hay contradicción. Dice: no. Yo sé hasta dónde podría tener que haber llegado y no he llegado ni al 10% de lo que tendría que haber llegado. Pero también sé que soy el más grande. No sé si me estoy explicando. No por el nivel que tienes quiere decir que has llegado a lo que tú puedes llegar. Y mientras yo sepa que no he llegado a donde puedo llegar realmente, entonces ¿por qué voy a ser presumido? ¿De qué? Si no he llegado a lo que Dios está esperando de mí. Pero sí presumir. No, porque eso no es presumir. Es reconocer la verdad. Yo sé que me tienen que venir a preguntar lo que nadie sabe, porque yo soy más alto. Pero no me siento de más, ni te humillo, ni me creo, porque sé que es a donde yo podría llegar, no he llegado, y me falta muchísimo por llegar. Como decía este filósofo Leabdil Ben Kodesh Lehol, yo solo sé que no sé nada. Eso es humildad, es verdad. Y sabía mucho, pero yo sé que me falta mucho por saber. Y no por eso voy a someter a los demás, ni voy a creerme más que los demás. Rabotay, esta grandeza del Talmid Jajam es cuando reconoce que le falta mucho por llegar y entonces no se cree más que los demás y está recatado. Y no me creo por eso, ni quiero que me den honores, ni busco los honores. Por eso es Al Yerehar Beja, esa espada que es filosa, que sí corta, porque es un jajam que sabe, pero la tengo escondida, porque no lo enseño a hacer los demás. Al Yerech Gibor, esa es la verdadera fortaleza, esa es la verdadera belleza. Odeja Vahadareja, esa es tu belleza y tu grandeza. Como dice Rabotay el Pasuk, uno de los profetas dice, Mijá, dice, Higid lecha Hashem matov. Te va a decir Dios qué es lo bueno para ti. Uma Hashem doresh mimcha. ¿Y qué Dios pide de ti? No nomás qué es lo bueno. Dice tres cosas. Asot mishpat, ser una persona honesta, justa, no engañes, que seas una persona derecha. Ahora sí, derecha de verdad. Asot mishpat, ahavat chesed, amar hacer favores. No que cuando vienen y te dicen, bueno, pues no me quedó de otra y te ayudo. No. Que te guste hacer un favor, que busques a la gente que necesita, ahavat chesed. Y la tercera, beatznea lechet y Hashem elokeja. Si Dios lo sabe, ¿para qué lo tiene que saber la gente? Recatado, no lo publiques, no lo digas. Hay gente que todo el día dice, yo hice tal cosa, y yo le puse tefilim a tal persona, y yo hice, ya no me digas yo hice, si Dios lo sabe, ¿para qué lo tienes que ir publicando a la gente? Entonces, ¿cuántas vamos de qué es un Talmid Jajam? Aparte de lo que sepa de Torah, otra vez, número 1, una persona que quiere crecer en la parte espiritual. Número 2, el que piensa bien antes de hablar y cuando habla pensando. Esa es la belleza verdadera. Y otra, la tercera, es la verdadera fortaleza y grandeza del Talmid Jajam, es de que no revela sus acciones. No tengo que decírselas a nadie. ¿Dónde es la luz verdadera? Donde nadie ve tu luz. Al final va a salir. Al final sale. La luz al final sale. Pero tú no la tienes que sacar. Jajam Ovadia Yosef,
su luz no la sacó él, la sacaron la gente que lo empezó a conocer. Pero él nunca fue a decir que él es. Dice el Pasuk Hei, Vahadareja tzlach rejav al devar emet be'anavat tzedek be'torateja noraot bi'emineja. Dice aquí hay que saber que la verdadera corona y grandeza también del Talmid Jajam, ¿saben cuál es? El que es Ish Emet, una persona que va con la verdad. Y explico, va con la verdad. Y le explico. Alguien se ha cuestionado, esta persona de la semana, ¿cuál es? Yitro. Yitro tuvo 2 yernos fenomenales. Moshe Rabenu. Y el 2, el hijo de Aarón a Cohen, el Azar, el Cohen Gadol, después de Aarón a Cohen. Nadie se preguntó, oye, Aarón, Yitro, si era idólatra, Dios mío, ¿de dónde sacó 2 yernos de ese tipo? Escuchen, vea, pero escuchen qué increíble. Yitro al principio era consejero de Paró. Tenía 3 consejeros, Bil'am, Yiyov y Yitro. Paró quería destruir al pueblo de Israel. Bil'am dijo, sí, hombre, ya te tardaste. Para mañana es tarde, hoy. Bil'am habló en contra. Bil'am era Bil'am, malvado. Y Job dijo, espérame, no voy a hablar en contra, porque al final de cuentas tengo un rey enfrente que lo puede matar, pero tampoco lo puedo apoyar. Un pueblo que tanto le dio a Egipto, tantos años, Yosef, Jacob, ¿vas a ir en contra de ese pueblo? Le debes, no seas malagradecido. Se quedó callado, no pudo enfrentar. Yitro dice, ¿cuál es el Emet? ¿Cuál es el Emet? ¿Cuál es el Emet? ¿Cuál es la verdad? Decir, pero ¿cómo? ¿Me da pena? ¿O me va a matar el rey? A mí no me importa. Yo tengo que decir lo que hay que decir. Y le dijo a Paró, ¿cómo crees que tuvo que hacer Yitro? Escaparse. Perdió puesto de ser el consejero del rey. Perdió su casa porque tuvo que escaparse de Mitzrayim. Tuvo que volver a empezar del principio. Es Emet. Y cuando, muy bien, ahí va. ¿Cuándo vuelve a repetirse la historia con Yitro? Cuando él buscaba el Emet y anda en todas las idolatrías que existían en aquella época en el mundo. 1, 2, 3, él buscaba el Emet y fue viendo que todas son mentira. Llegó un momento, él llegó a ser el sacerdote más importante de Midian, nuevo lugar, creció, ya tiene otra vez un puesto, nombre. Le dice a todos, señores, perdón, yo me retiro. Ahí búsquense a otro. Todo esto para mí es farsa, no es verdad. El pueblo se enojó, le dijeron, si nos dejas, te vamos a excomulgar. Dijo, no me importa, es el Emet. Por eso sus hijas tenían que ir a pastorear, porque nadie lo ayudaba a pastorear su ganado. ¿Y saben qué le hicieron a sus hijas? Las tiraron al río. Se iban a ahogar. ¿Y quién llegó en ese momento? Moshe Rabenu. Porque Moshe Rabenu, ¿qué era? Ish Emet. Dice Yitro, ¿sabes qué? Todos saben cuál es la verdad. Todos. Pero no todos están dispuestos a enfrentar la verdad. Y la grandeza de Yitro fue enfrentarla y no apenarse. Y a veces hay que pagar, a veces hay que ceder cosas que tienes para no vender la verdad. Como dice el versículo, Emet kene de altimkor. La verdad se adquiere, no se vende. Y muy tristemente mucha gente se vende por la verdad. Y cada quien que entienda el caso que me refiero. Es muy fácil a veces ceder para no la incomodidad o lo que tú quieras, y sé que estoy mal, pero, y ahí me quedo. Por eso dice, Behadareja, esa belleza manténla, Rejav, móntate al devar emet. Montarse quiere decir no me bajo, y estoy montado en la verdad, y no me voy a bajar, y me voy a mantener en esa misma línea. Y dice el Meiri, a emet kveda, la verdad es pesada, mi atunos ea, pocos tristemente llevan a la vida la línea del Emet, pero ellos no saben que la verdad los va a llevar a ellos al triunfo. Por eso Yitro, una perashá de la Torá se llama en su nombre, por eso tuvo yernos que eran Moshe y Elazar,
Y a lo largo de la vida, el que se va a lo largo de la vida siempre montado en el Emet, al final van a ver que siempre tiene éxito. Entonces, otra de las características del Jajam es ir siempre con el Emet. Torat Emet Ayetá Befiu. Esa es la Torah, que siempre se met. Dirígete en base a esa brújula que se llama la Torah Kedoshá. Por eso sigue después el Pasuk Vav y dice, eso te llevará a que no tengamos enemigos. Hitzeja, y esas flechas que son del Talmid Jajam, no que las manda, sino que su conducta genera bendición. Y los pueblos, Amim, Tachteja y Plu, los pueblos van a caer. Quiere decir, no va a haber problemas con enemigos. Belev Oyev Amelech. Porque cuando hay Emet, al final las personas reconocen y se doblan hacia él. Y por eso Rabotai continúa los Pesukim hablando de la grandeza de lo que es el Talmid Jajam. Repito, porque los otros capítulos son cortos, pero los voy a leer, Bezrat Hashem. Otra vez, la belleza y la grandeza del Talmid Jajam. ¿Cuál es? Número 1, querer crecer. Número 2, hablar pensando correctamente. Número 3, el que seas recatado y que otra gente no sepa, no tiene que enterarse de lo que haces. Número 4, caminar siempre derechito, con el Emet, y eso genera bendición al mundo. Por eso dice después el pasú, me paso al Tet, Mor beohalot ketziot kol bigdoteja. ¿Saben otra de las características del Talmid Jajam? Siempre bien vestido, siempre bien arreglado, siempre perfumado, que huela bien él y sus ropas. Esa es la verdadera imagen superficial de un Talmid Jajam. Pero eso enseña su interior. El que por fuera está, ya saben, sucio, roto, minchich, ¿no? En Ashkenazí le dicen schlepper. ¿Saben qué es schlepper? Así todo en zazelín, así todo desbajado. Y hay que vestirse bien, hay que ser siempre aseado, perfumado, bien. La gente tiene que verse bien. Espirush 1. 2. En relación a tus cualidades. Tu ropa son tus cualidades. ¿Cómo te portas? ¿De qué manera? Agresivo, humilde, bueno, enojón, acelerado, precipitado. Tus midot, tus cualidades, eso enseña tu ropa, que quiere decir tu manera de conducirte. Y por último, el número 3, ¿qué son las ropas? Las ropas son la neshama limpia de la persona. Que el Talmid Jajam diario, hoy en la mañana, estaba pensando, hacemos vidui, la confesión, Ana, todos los días. Shahrit, Minja y Kriyat Shema a la mitad, cuando te vas a dormir. Oye, ya de Shahrit a Minja alcanzaste otra vez a ser tan... ¿Otra vez? Y luego de Minja, no dije yo, pero ya lo dijo usted. Y otra vez en la noche, se ve que siempre hay algo que decir, que entre la mañana y la tarde y la noche, te volviste a equivocar. ¿Sabes cuál es la grandeza? Decir me equivoqué. Sí, hay que reconocer los errores. Y las ropas hermosas de un Talmid Jajam es cuando sabe reconocer que se equivocó. No importa, aunque sea que le reconozcas a la gente abajo de ti. No importa, si te equivocaste con tu empleado, dile perdón. Con tu pareja, dile perdón. Con tu hermano, dile perdón. Con tu hijo, dile perdón. No pasa nada, nos podemos equivocar. Entonces quiere decir que la ropa del Talmid Jajam es, primero, el aseo, el perfumado. Número 2, tus cualidades. Y número 3, confesar cuando te equivocas, estar siempre en Teshuvah. Esa es la grandeza del Talmid Jajam. Y dice, a veces, muy triste, a veces piensan que los Jajamim, quiere decir los que cuidamos, los que no hacemos lo que no se debe, los que cumplimos como la Torah dice, a veces nos llaman Miskenim. ¿Saben qué es Miskenim? Hazit. No va, no come, no sube, no baja, no esto. No, Roji. Dice, Benot melachim bikeroteja, nitzeva shegale yemineja beketem ofir. Aquí habla muy bonito de los deleites de un rey. Si tú supieras el deleite que tiene el que se comporta, el deleite ajeno que tú ves es ficticio, superficial. El verdadero deleite es el que se porta de esta manera.
vive contento realmente, vive feliz, no tiene cuidado, no tiene preocupación, tiene deleites verdaderos, disfruta lo que hay que disfrutar, no lo que crees que te llevará al disfrutar. Todas esas cosas, Rabotay, vienen en base a la conducta y la actitud. Y no creas que es un misquén, al revés. Tiene mucho más alegría y mucho más bendición. Las familias son familias estructuradas. Los hijos son bien educados. Las familias vienen, Baruch Hashem, con una buena educación. Es otra cosa. ¿Qué? ¿El viaje es lo que hace la felicidad o el dinero? No, es la conducta, la manera de ser, la manera en cómo llevas la vida. Por eso dice David Amelech en nombre de Bené Korach, Shim'i bat, escucha hijo, ureí y observa la verdadera realidad. A ti osnej, escucha, beshikhi amech bet avich, busca ese tipo de vida, trata de ser esa, porque no es fácil, Empezar no es fácil, el Yetzer Hara no tan fácil les va a dejar hacer cambios, pero de verdad el que lo logra tiene otro tipo de vida, otro tipo de deleite, otro tipo de imagen hacia la vida. Dice Rabotay, me salto un poquito, y dice aquí en el Pasuk Yud Dalet, Kol kebudá bat melech penima. El verdadero honor no es a quien le dan honor, a quien le dan honor. El verdadero honor es el que lo tiene adentro. Penima, el que tú te comportas como debes. Porque a veces hay gente que recibe honores, pero ya saben que es comprado, acarreado, como le quieran decir. Hay muchos honores superficiales que no sirven de nada. Por atrás la critican, o lo critican, o le hablan, ya me entienden. A la gente, eso no es honor. El honor verdadero es el que tú sabes que estás bien con Dios. Y la gente al final te va a honrar, te va a dar kabod verdadero. Kol kebodá bat melech penima, más que los mishbetzot zahav, más que las alhajas y que se vea y que... No, el verdadero honor es el que lo tiene adentro. Por eso termina este versículo y dice, este capítulo, y dice, Tajat aboteja y yubaneja. Y detrás de lo que tú hagas, ¿quién va a ir? Tus hijos. Y eso realmente va a ser la educación, porque se educa con él. Ejemplo, no diciendo, ellos serán grandiosos, Askira Shimcha Bechol Dor Vador. Y esto hay que recordarlo generación tras generación. Vean qué capítulo tan hermoso de lo que es la verdadera imagen de un Talmid Jajam. Y no se equivoquen, otra vez, el Talmid Jajam no es nada más el que sabe Torah, es cómo se comporta en base a todas las reglas que acabamos de decir. Vean el capítulo que sigue, cuando habla de Yemot HaMashiach, va a venir el momento que va a haber una guerra. Estoy en el capítulo 46, va a haber una guerra, nos quedan unos minutos y vean en breve. Viene la guerra de Gog y Magog, que Hashem nos cuide, que nadie salga barminan mal de ahí, Hasbe Shalom, pero dice que los hijos de Korach empezaron a hablar de esa guerra, al alamot shir, alamot era un tipo de instrumento musical, y dice, Elohim, Boreolam, tú, cuando haya esa mirata, tienes esa guerra, Lanu, Machse Oz, a nosotros nos vas a proteger. Ezra betzarot nimtza meod. Todos van a temer, pero el pueblo de Israel que está realmente apegado como un Talmid Jajam, entonces él va a estar tranquilo y va a sentir la protección de Dios. Alken, por eso, lo nirá, no va a haber miedo. Behamir Ares, cuando va a temblar la tierra, quiere decir cuando va a haber incertidumbre, problemas, lo alenu. Bemot Arim Belev Yamin, que van a haber montes y ríos moviéndose, que decir, va a haber mucho ruido, lo aleno. Y por eso nosotros vamos a estar con ¿qué? Con tranquilidad, con paz. ¿Por qué? Porque nos comportamos de manera correcta. Viene y dicen, ¿saben por qué? Porque al mismo tiempo que va a haber esa guerra de Gog y Magog, va a haber un milagro extraordinario en Israel. ¿Saben cuál? Que del Gan Eden, de abajo, hay un Gan Eden abajo, donde estaba Adán y Javá. De ahí va a salir un río y va a llegar a Jerusalén, al lugar del Kodesh HaKodashim. Y del Kodesh HaKodashim, de ahí de la piedra famosa por abajo, va a empezar a salir agua. Y esa agua va a salir hacia afuera y se van a hacer ríos. Y va a salir esa agua del Eben Ashtia, que es la piedra que está en la mezquita famosa, y de ahí va a empezar a salir agua y van a empezar a ver un río increíble en Jerusalén. Y esa va a ser la señal que está llegando el ¿qué? El Mashiach Tzidkenu, Nahar, es el Pasuk 5. Nahar Pelagav, cuando se va a abrir ese río, Yisamhu Ire Elohim, se va a alegrar la ciudad de Dios. ¿Cuál es?
Yerushalayim, que dos Mishkenei Elion. Al mismo tiempo de ver un problema de la guerra de Gog y Magog, va a haber, al mismo tiempo se va a cumplir la profecía que va a salir de ese lugar, del Kodesh HaKodashim, un río. Y por eso, ¿qué le pedimos a Dios? Hashem Tsevakot Imanu. Dios que cuida, y Él es el que lleva las guerras, ¿está con quién? Con nosotros. Misgab Lanu, Elokei Yaakov Zela, es la fuerza y la fortaleza para nosotros, el Dios de Jacob por siempre, y nos va a cuidar, y no va a haber problema. Viene Rabotay y dice el capítulo 47. Este capítulo, sí me estoy saltando porque yo no voy a alcanzar. El capítulo 47, si quieren después se lo explico con más calma. Pero está muy interesante de ver Lehu Jezumif Alot Hashem, vean el Pasuk Tet. Vean, salgan y vean la grandeza de Dios que va a poner Bezat Hashem, ¿cómo se llama? Salvación en la tierra de Israel, Mashvit Milhamot Ad Ketzeares, va a quitar las guerras, Keshet Yeshaber, Bekitzez Hanit, Agalot Yisrof Vaesh, o sea, va a ganar, va a ser que ganemos todos, ¿verdad? Va a venir el Melech HaMashiach. Después de eso, cuando ya va a terminar la guerra de Gog y Magog, todos los demás pueblos van a venir a querer ser parte del pueblo de Israel. Vienen otra vez los hijos de Korach, denme 2 minutos, voy a acabar. Este capítulo, el 47, que tiene 10 pesukim, es un versículo, o sea, un capítulo, perdón, que decimos los días de Rosh Hashanah antes de tocar el shofar. Lam natzeach livne Korach mizmor kol ha'amim tikuchaf. Todos los pueblos van a unirse en las manos, es decir, como una rueda, ¿no? Agarrados de la mano, cuando se unen todos, o van a aplaudir de alegría que reconocen a Borei Olam. Hariu le'Elokim bekol rinah. Y le van a cantar a Dios con una voz hermosa, porque van a reconocer, se va a cumplir el versículo que dice, Vaya Hashem lemelech al kol haaretz, Vayom ahu yeh Hashem echad, ushmo echad. Se va a cumplir que Dios es único. Que Hashem Elyon Nora, todos van a reconocer que Dios es muy, muy elevado. Melech Gadol al kol haaretz. Es un Dios que está sobre toda la tierra, ya van a reconocer que no hay otra idolatría. Chas v'shalom. ¿Y qué va a pasar? Yedaber amim tachtenu. Entonces todos los pueblos van a quedar debajo del pueblo de Israel. ¿Qué quiere decir? Que los que van a llevar la batuta y la directriz es el pueblo de Israel. Leumim tachat raglenu. Pero vean qué explicación. Vean qué explicación. Debajo de los pies. ¿A qué se refiere? Hay 4 reinos. Mineral, vegetal, animal y el humano. Ahí voy. El reino mineral, ¿quién lo gobierna? No. O sea, el reino mineral está debajo del vegetal. Porque el vegetal crece en el mineral. Quiere decir, domina, porque tiene más fuerza que el mineral. ¿Sí? Y así tiene que ser. Para que pueda haber una buena tierra, tiene que haber un buen árbol. ¿Sí? Incluso las mismas hojas del árbol nutren a la tierra, ¿están de acuerdo? Entonces el vegetal mantiene y gobierna al mineral y el animal gobierna al vegetal, ¿sí? Come el pasto, ¿sí? Es herbívoro, ¿verdad? Y necesitas eso para que siga el ciclo de los árboles y vuelvan a crecer. Y el humano gobierna al animal. Y entonces, Yadber Amim Tachtenu, como hay algo que se llama Klal Israel, está arriba para el bien del mundo, tiene que dar la directriz hacia los demás pueblos, como fue en el tiempo de Shelomo HaMelech. ¿Que quién dirigía el mundo? Shelomo HaMelech y Klal Israel. Yadber Amim Tachtenu, Umim Tachat Raglenu. Ibhar Lanu et Nahalatenu, que Hashem elija esa directriz para nosotros, et Geon Yaakov Asher Ahev Sela. ¿Cómo se va a lograr todo esto? Cuando venga el momento que todos reconozcan la verdad de Borei Olam. Voy a acabar, no denme un minuto, voy a acabar. Ala Elokim Bitrua. Hashem sube cuando tocan la teruá del shofar. ¿Qué es Ala? Subió el din, ya no hay juicio. Cuando hay teruá es orerut, el despertar, el reconocer, esa teruá despierta y Dios se cambia de la silla del juicio y se pasa a Shem Bekol Shofar. Se hace rahamim, se hace piedad con la voz de ese shofar. ¿Sí me entendieron? Se transforma.
Pero hay otra explicación, porque el pasuk más adelante, uno que sigue, va a decir 5 veces la palabra Zameru. Voy a leer. Zameru le Elohim, 1. Zameru, 2. Zameru, 3. Le Malkenu, Zameru, 4. ¿Vieron como 4 veces? Kimelech kol haaretz Elohim, Zameru maskil. ¿Por qué 5 veces dijo cantar? Le cantarás a Dios, le cantarás al rey, le cantarás, porque el rey sobre la tierra es Dios, le cantarás el que tiene introspección. ¿Por qué 5? Porque la canción más hermosa a Dios son los Hamishahum Shetorah. Son los 5 libros de la Torah. Es la canción más grande a Boreolam cuando la estudias, cuando la cantas, cuando la expresas, cuando la compartes y cuando la cumples. Esos son los 5 Hamishahum Shetorah. Y por eso termina el pasuk diciendo, Nedive Amim Neesafu. Todos los importantes de los pueblos se van a juntar. Am, con el pueblo de Eloque Abraham. ¿Por qué de Eloque Abraham? Porque ¿quién fue el primero que quiso manifestar que el único Dios es ¿qué? Boreolam, Abraham. Y donde cuando cierre ese círculo, le van a dar y adjudicar la grandeza a quien lo inició. O sea, Abraham Avinu. Entonces nosotros tenemos que ser de esos mismos que manifestemos la verdad y la grandeza de la existencia de Boreolam y que conviene estar cerca de él. Entonces acuérdense cuál es la verdadera conducta, la verdadera imagen del Talmid Jajam, la manera en que quiere crecer, la manera en cómo habla, recatado, sus vestimentas siempre hermosas y bonitas. ¿Cuál era la otra? Siempre montarse en el camino del Emet. Esos en el tiempo de Gog y Magog no van a tener miedo, no vamos a tener miedo porque estamos conectados. Baruch Hashem con Boreolam es la belleza verdadera. Y entonces poco a poco irás jalando a los demás para que Bezrat Hashem se unan y comprendan que Boreolam es Rahman, es piadoso, y lo que busca es darte cosas buenas, darte una mejor vida en el Olam Hazé, en este mundo, en el mundo venidero, que lo logremos trabajar. Acuérdense, el Emet no es fácil a veces cambiar, pero hay que ser como Yitro, que a veces para llevar la mirada del Emet, a veces hay que pagar algo por eso, pero al final es barato a comparación de lo que tú recibes. Shabbat Shalom Mevorach.